en el capítulo 1, Gálatas en el capítulo 1. Continuamos con Gálatas, esta vez desde el versículo 11, capítulo 1, versículo 11 de Gálatas. Gálatas 1:11. La semana pasada veíamos que Pablo comenzaba esta carta, comenzaba saludando de una manera muy diferente a las demás cartas. No elogiaba en ningún momento en su saludo. No había ninguna acción de gracias como lo hacía, podemos ver en las otras cartas. Le daba gracias al Señor por los hermanos del tal lugar. Acá comenzaba de una manera muy particular. Desde el saludo comenzaba a exhortar a la iglesia, a las iglesias de Galacia. Comenzaba a exhortarlos porque los gálatas se habían apartado de la gracia. Habían dejado de lado no una doctrina, sino habían dejado de lado la gracia del Evangelio. Porque les recuerdo lo que hablaba la semana pasada, se había infiltrado una doctrina judaizante, una doctrina legalista a las iglesias de Galacia. Y vemos que en el versículo 6, que Pablo decía estoy maravillado, pero en el original ese estoy maravillado no era que estaba gratamente maravillado, sino estaba horrorizado de que tan pronto os hayáis alejado, decía Pablo, de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Y llegamos al versículo 11, y Pablo maravillado, o también podemos llamarlo este apóstol horrorizado por los hermanos de las iglesias de Galacia, a la cual él había predicado y presentado el verdadero evangelio, el único evangelio. Vamos a leer el versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Voy a repetir el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Este versículo nos dice que el evangelio que Pablo les anunció, que les predicó y por lo cual ellos creyeron en Jesucristo, el evangelio el cual Pablo les presentó, ellos recibieron la salvación, el evangelio que habla del evangelio de la gracia, que somos salvos por medio de la fe y por gracia y no por obras. Ellos abandonaron ese evangelio estaban tomando un evangelio legalista, el cual les decía que ellos podían agradarle a Dios por medio de las obras, por el cumplimiento de la ley. Los falsos maestros, eran judíos convertidos al cristianismo y mezclaron el cristianismo con la religión judía. Y esa mezcla, ese bodrio, lo presentaban a la iglesia como una doctrina verdadera. Y Pablo les decía, no por casualidad, cada palabra no es casual. Dice, este evangelio que yo les presenté, que yo les anuncié, voy a repetir el versículo 11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Cuando dice, más os hago saber, está usando un verbo que en el original habla de algo enérgico, que va a decir algo muy importante. Es como si yo hoy le dijera a ustedes, préstenme por favor mucha atención porque lo que le voy a decir es muy importante, pero muy importante. Y Pablo, ¿qué es lo importante que le dijo, hermanos? El evangelio anunciado por mí, el evangelio que yo les prediqué, por lo cual ustedes recibieron la salvación, no es según hombre. Porque los judíos estudiaban no la ley de primera mano, sino estudiaban la ley, en realidad estudiaban
y conocían y estaban siempre estudiando, no la ley en sí, sino el Talmud, una interpretación por hombres, una interpretación hechas por hombres de la ley que Dios le había dado a Moisés. Ni siquiera ellos estaban en contacto con la ley de Dios, la ley que Dios le había dado a Moisés, sino era una interpretación. O sea, estaban siguiendo unas doctrinas de hombre. Por eso Pablo les dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio que hoy les presento a ustedes no es el evangelio de Calvino, no es el evangelio de Lutero, no es el evangelio de Spurgeon, no es el evangelio de ningún teólogo, es el evangelio de Cristo. Los judíos estudiaban el Talmud, lo tenían como referencia para todos, para conducirse en su religión. El evangelio que le presentaba Pablo no era un evangelio diseñado por un hombre, un evangelio inventado por un hombre, sino era el evangelio de Cristo. Vale la aclaración, y era muy buena y muy importante la aclaración que les hizo Pablo a los hermanos de las iglesias de Galacia. Es muy importante que nosotros sepamos también qué evangelio estamos siguiendo, porque a veces se confunde, como yo le decía la semana pasada, y pensamos, ya lo damos por sabido el evangelio, y es por eso que a veces muchos cristianos no tienen discernimiento de saber que si lo que están escuchando es el verdadero evangelio o es un evangelio falso. Una iglesia que no tiene discernimiento de la doctrina puede estar transitando un evangelio diferente al de Cristo. Es por eso que hay iglesias las cuales son liberales, hay otras iglesias que se van al otro extremo y son legalistas, y los legalistas miran desde lejos a los liberales, los liberales son aquellos que usan y tienen la gracia como un pretexto para seguir pecando y pecan deliberadamente. Las iglesias que viven ese libertinaje tienen un evangelio falso, tienen una santidad falsa, tienen un temor de Dios falso, tienen doctrinas falsas. Y los legalistas critican duramente quizás, y con razón, a los liberales, aquellos que ellos se jactan, los liberales, y dicen, nosotros no somos legalistas, nosotros entendemos lo que es la gracia. Y los legalistas son aquellos que tienen una larga lista de prohibiciones, todo es prohibido, todo es pecado esto, es pecado lo otro, es pecado vestirse así, es pecado vestirse de otra forma, y todo es pecado. Y la iglesia legalista en realidad goza de cierto prestigio ante la sociedad como una iglesia santa, una iglesia con una alta moralidad en su forma de vestir y presentarse, hasta de hablar. Pero tanto como los liberales, los que viven el libertinaje, podríamos decir, y los legalistas están totalmente errados. Esos dos extremos están viviendo un evangelio falso, están practicando una doctrina falsa. Pablo estaba tan molesto, no estaba molesto porque los gálatas se habían volcado al libertinaje, a pecar deliberadamente, quizás como los corintios, sino Pablo estaba muy enojado con los gálatas porque estaban incurriendo en el error del legalismo, donde ellos decían que tenían que cumplir con todos los preceptos de la ley para agradarle a Dios y para recién recibir la bendición de Dios. Tenemos que tener cuidado, digo, hermanos, porque es fácil como cristianos pasarnos al legalismo y decir, yo estoy bien. Ahora estoy viviendo en santidad, ahora estoy viviendo el verdadero evangelio, ahora ha cambiado mucho hasta mi manera de vestir, ahora mi esposa ya usa polleras largas, no se viste con pantalones como los liberales. Es un error. Por eso estaba enojado Pablo. Y Pablo quizás estaba enojado porque los hermanos de Galacia ahora querían hacer muchas obras para agradarle a Dios. Quizás otro apóstol, otro falso apóstol,
hubiera estado contento con esa iglesia. Una iglesia que tiene una mejor apariencia de piedad. Una iglesia que, como la iglesia de Éfeso en la carta en Apocalipsis, cuando dice, el Señor reconocía su arduo trabajo, pero se habían olvidado del primer amor. Pablo estaba molesto por eso. Y el evangelio, él le dice, el evangelio que yo les presenté a ustedes no es un evangelio según hombre. Versículo 12, voy a leer ahora. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Versículo 12, vuelvo a leer. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Otra vez le está diciendo Pablo, hermanos, yo no soy como esos falsos maestros que recibieron su doctrina de hombres. Y le están enseñando a ustedes doctrinas de hombres. Yo lo recibí de Jesucristo, pero dice por revelación. Quizás pueda pasar desapercibida esta palabra que es tan usada a veces dentro de los cristianos, la revelación, y más dentro de los carismáticos, ¿no? La revelación. Y la revelación acá significa que el velo ha sido quitado. Dice la Escritura en 2 de Corintios, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Pablo le está diciendo, hermanos, el Evangelio no lo recibe cualquiera, no lo recibe quien quiere, lo recibe a quien el Señor le ha quitado el velo, aquellos que se han convertido, aquellos que nacieron de nuevo, aquellos que fueron regenerados por el Señor, pueden recibir el Evangelio, porque los que no nacieron de nuevo, no fueron regenerados por el Señor, todavía tienen el velo puesto. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los Gálatas, hermanos, ustedes recibieron el verdadero Evangelio, ustedes nacieron de nuevo, porque el Evangelio se lo recibe por revelación, yo lo recibí por revelación de Cristo, y yo se lo presenté a ustedes, el Evangelio que Cristo me reveló. El velo ha sido quitado, el Evangelio que no es según hombre. Por eso Jesús decía, el Señor Jesús decía en el Evangelio de Juan capítulo 7, no lo busque, yo lo voy a leer, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Jesucristo decía, aquel que habla por su propia cuenta, aquel que habla doctrina de hombre, su propia gloria busca. Pero el verdadero habla la doctrina de aquel que lo envió. El predicador tiene que hablar y predicar la doctrina de aquel que le envió, no la doctrina de sí mismo, la doctrina de hombres. El Evangelio de Jesucristo, aquel Evangelio que Pablo lo recibió por revelación, dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba mucho más a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo del versículo 13 al versículo 16 que acabo de leer, Pablo acá le presenta nuevamente el Evangelio a los Gálatas. No sé si se percató, pero otra vez Pablo le predicó el Evangelio. Porque Pablo les dice en el versículo 13, yo era un gran pecador. Pablo fue el blasfemo mayor. Y como él lo dice en una de las cartas también, dice, yo soy de los pecadores, soy el primero, el número uno. Pablo no solamente fue blasfemó el nombre de Cristo, sino que
Pablo fue perseguidor de la iglesia. Él dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo les presenta el Evangelio nuevamente. Yo quiero que usted pueda ver esto, pero en el versículo siguiente, en el 14, Pablo les dice: y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo primero se presenta y se muestra como el gran pecador y blasfemo que era en el pasado, antes de Cristo. Pero también se presenta como el mayor de los legalistas. Y le dice: yo en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. En la religión judía yo le sacaba ventaja a todos, de los que querían ser perfectos ante la ley, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Era muy celoso en guardar las tradiciones, en guardar los mandatos, los preceptos de no ni siquiera de la ley, sino del Talmud. ¿Se acuerda cuando Jesús les confrontó a aquellos que criticaban a los discípulos del Señor porque no se lavaban la mano, no cumplían con el ritual del lavamiento de las manos? Y Jesús les dijo: ustedes dejan de lado la ley por la tradición. Pablo, según la tradición, era el mejor de todos para seguir esa tradición. La tradición era seguir los preceptos del Talmud, de la interpretación de la ley. Se presentó como el pecador y después se presentó como el gran legalista. Y en el versículo siguiente dice: pero cuando le agradé a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Le está diciendo: hermanos, Dios llama a quien Él quiere. Hermanos, el Evangelio es por gracia y no por obras. Porque si fuera por obra, entonces jamás yo podría ser un ministro del Evangelio de Cristo. Porque yo era el mayor pecador, era el mayor legalista, pero a Dios se le agradó, dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, habla de la predestinación, habla que la salvación no comenzó cuando alguien le predicó el Evangelio a Pablo. La salvación en nuestra vida no habla de que no empieza cuando alguien nos habló del Evangelio, sino cuando Dios nos predestinó. Esa predestinación, dice Pablo: pero cuando a Dios le agradó, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En estos 3 versículos Pablo les habló del Evangelio nuevamente. El gran pecador, el gran legalista que quería agradarle a Dios con sus obras y fracasó rotundamente, y le habla de la gracia, que somos salvos por medio de la gracia, porque a Dios le agradó. ¿Por qué sos salvo? Porque usted recibió la salvación porque a Dios le agradó y porque Dios lo predestinó o la predestinó, le apartó desde el vientre de su madre, dice Pablo. Habla de una elección no por obras. Cuando alguien está en el vientre de la madre, no es que haya hecho algo bueno o malo. Dice: y me llamó por su gracia. ¿Y por qué nos llamó? Por su gracia, no por nuestras obras. Ese es el Evangelio. Pero llega el versículo 16. ¿Qué le agradó al Señor? Revelar a su Hijo en mí. ¿Qué es lo que hizo el Señor en nosotros? Reveló a su Hijo, el Hijo con mayúscula, Cristo en nosotros. Yo quiero que ahora ponga su mirada en el versículo 16. Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Le hago una pregunta a mis hermanos. ¿De qué forma Dios se agradó, los llamó por su gracia? ¿Para qué? Para revelarnos a Cristo. Y después de eso, ¿para qué? Cuando aparece la palabra ¿para qué? Implica un propósito. Dios nos llamó con un propósito. ¿Me está prestando atención todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Reformada?
Dios nos llamó con un propósito. Dios te llamó con un propósito para que le predicase, dice, el Padre te llamó con un propósito. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que les hables, aquí dice Pablo, a los gentiles, ese era su ministerio, hablarle a los que no eran judíos, pero ¿para qué Dios nos llamó a nosotros? ¿Para qué? Hay un para qué, un propósito. Para que le hablemos a los demás de su Hijo, de Cristo, para que le prediquemos a los demás de Cristo. ¿O para qué pensamos nosotros a veces que nos salvó Dios? Para que vengamos los domingos a la iglesia, para que tengamos una Biblia en nuestra casa. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual nos llamó? Para que les hablemos a los que no conocen de Cristo, les hablemos de Cristo. Y Pablo, ahora en estos 4 versículos que acabamos de leer, del 13 al 17, les habló del Evangelio y les habló del propósito del Evangelio. A veces nosotros decimos, ¿y qué le voy a decir a los demás? ¿Y cómo les puedo predicar el Evangelio a los demás? Pablo acá usó su testimonio. Dice, yo, gran pecador, perseguidor de la iglesia, y asolaba a la iglesia. Está hablando de él. A veces nosotros no queremos que sepan de nuestros testimonios del pasado. Decimos, no, que nadie se entere que yo era tal, que yo era así, que nadie mejor se entere cómo era yo. Pero después le habló qué es lo que hacía él para agradarle a Dios. ¿Cómo trataba él, mejor dicho, de agradarle a Dios? Alguien dijo que pretender agradarle a Dios fuera de Jesucristo por medio de nuestras obras es tan ridículo como pretender cruzar el océano en un barco de papel. Imagínese, haga un barco de papel grande para que usted quepa ahí, póngalo en el mar y súbase, se va a hundir. Ni siquiera va a poder comenzar. Así de ridículo, así de descabellado, así es cuando nosotros tratamos de agradarle a Dios por nuestras obras. Pablo dice, yo era antes así, era muy celoso de la ley, era perseguidor de los cristianos, y él pensaba que estaba agradando a Dios. Y después dice en su testimonio, pero yo entendí que Dios se agradó de mí, que su gracia fue mayor sobre mí, mayor a mis pecados. Él me apartó desde el vientre de mi madre cuando estaba en el vientre, así como Esaú y Jacob todavía no he hecho nada bueno ni malo como para que me desechara o me eligiera. Dios me llamó por su gracia con un propósito para que yo sea el anunciador, el heraldo del Evangelio de Cristo, por su gracia. Ese es el propósito, ese es el Evangelio. Después dice Pablo, les cuenta, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, en el versículo 17, antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Versículo 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante del Señor que no miento. Pablo les cuenta todo lo que hizo, qué es lo que hizo después que él recibió del Evangelio. Él fue instruido por el mismo Cristo, él fue enseñado por Jesucristo, él después dice no buscó aprobación de hombre porque estaba convencido que el que lo llamó fue Jesucristo. Pasaron 3 años, recién fue y se encontró con Pedro, estuvo 15 días con él y con Jacobo, el hermano del Señor, que era como el jefe, era como el líder de la iglesia. Pero Pablo le dice en el versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Por eso es bueno leer y estudiar la Escritura en todo su contexto, en el contexto histórico, en el contexto de todo el texto de la Escritura, de saber por qué, el contexto gramatical, para saber qué es lo que está diciendo. Y si usted lo lee y dice, lee el versículo 20, por ejemplo, se levanta en la mañana y dice, en esto os escribo aquí delante del Señor que no miento. Dice, ¿qué me va a querer decir el Señor? No. El Señor te dice que leas toda la Biblia, en todo el contexto, que la estudies con el contexto histórico y con la gramática correcta. Pablo dice,
Yo todo lo que le dije, le escribo aquí, le digo que yo no miento. El Señor es mi testigo, está diciendo en otras palabras. ¿Saben por qué dice eso Pablo? Porque los falsos maestros trataban de desacreditarlo a Pablo, diciendo, Pablo es un mentiroso. Pablo todo lo que dice es mentira. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que cuidar qué es lo que hablamos. Dice la Escritura que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Porque en la boca del mentiroso todo lo que se dice es dudoso, dice. Creo que está bien dicho ese dicho, ¿no? Pablo, los demás habían querido hacerle la fama a Pablo como el mentiroso, que Pablo les hablaba mentira. ¿Para qué? Para que cuando Pablo les hablara o les escribiera a los hermanos de las iglesias de Galacia, los falsos maestros se habían encargado ya de decir, Pablo miente. Dice Pablo, todo lo que le escribí, todo lo que yo le estoy relatando, el testigo que tengo es Dios. Yo le escribo, le digo delante del Señor. Ese delante del Señor significa, yo voy a tener que rendir cuenta por todo lo que estoy diciendo. Y lo que les digo a ustedes no son mentiras, porque yo nunca traté de agradarle a ustedes, dice en el versículo 10 del primer capítulo de Gálatas. Tenemos que cuidarnos qué es lo que hablamos, porque los aquellos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, si nosotros salimos a hablar la sana doctrina, van a decir, no le escuches a él porque todo lo que habla es mentira. Pablo dice, lo que yo digo acá, lo que les escribí, yo no miento. Delante del Señor se los digo a ustedes. Cuando nosotros comenzamos a hablar del Señor, cuando nosotros nos comprometamos con el Evangelio de Jesucristo, muchos se van a levantar en contra porque el mundo está en contra de este Evangelio. Y si decimos Evangelio, usted no esté pensando solamente en los 4 libros que hablan del Evangelio, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio es el plan perfecto de la salvación de Dios, es la conclusión, es la respuesta de todo el Antiguo Testamento. Es la gran revelación de que el Dios Santo haya perdonado a pecadores malvados como nosotros. La Biblia sin el Evangelio no tiene sentido. El Evangelio es el mensaje más importante. Por eso Pablo estaba tan molesto. Porque querían pervertir, adulterar el Evangelio de Cristo. El Evangelio es el mensaje más importante. Y el Evangelio es por gracia, no por obras. Si se rechaza el Evangelio por gracia, el verdadero Evangelio, se está rechazando a Jesucristo, se está rechazando al Padre y se está rechazando al Espíritu. Porque el Evangelio es el plan de Dios que se manifestó por medio de Jesucristo. Es por eso que la iglesia debe conocer el Evangelio. La iglesia tiene que saber qué es lo que significa el Evangelio. Porque podemos llegar a decir, bueno, es igual. Yo le decía la semana pasada, eso es igual, sí habla también de Dios. Adulterar el Evangelio, quitarle la gracia al Evangelio, deja de ser el Evangelio de Cristo, se convierte en un Evangelio falso. Pero usted dice, pero solamente es una palabra, gracia. No es solamente una palabra. Cuando se habla de gracia, se habla del amor de Dios, se habla de Cristo. Haga de cuenta que usted tiene un vaso de agua pura y cae una mosca al agua. Esa agua deja de ser pura. Pero usted dice solamente una mosca. Esa agua ya no es pura. Yo no la tomo por lo menos. No sé dónde estuvo posada esa mosca. Pero sí es agua pura. Es igual. No es igual. Lo mismo pasa con el Evangelio. Los falsos maestros pretendieron quitar la gracia del Evangelio por el cual los Gálatas habían recibido la salvación, habían recibido al Espíritu de Dios. El apóstol Pablo continúa, vamos a continuar leyendo, versículo 21, después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía,
ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba. Recién le decía que los falsos maestros querían desacreditarlo a Pablo. También le decía anteriormente que a veces nosotros nos avergonzamos de nuestro pasado. No sé si usted se avergonzó alguna vez de lo que hizo. Hace bien en avergonzarse, hacemos bien en avergonzarnos, pero ese pasado, si usted está en Cristo, va a servir para glorificar a Dios. Dice Pablo, hermanos, después fui a la región de Siria, a Cilicia. Dice, yo no era conocido de vista, no me habían visto nunca la cara, pero solamente habían oído decir de mí, o sea, habían llegado a los oídos de los hermanos, aquel Saulo que en otros tiempos perseguía y asolaba a la iglesia, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba. Esto sí es maravilloso. Y dice en el versículo 24, y glorifican a Dios en mí. Los demás glorificaban a Dios cuando habían escuchado el testimonio de un Saulo de Tarso que antes perseguía a los de la fe cristiana y los asolaba, y ahora era un predicador de esa fe de la que antes él asolaba. Qué maravilloso es que alguien diga, ¿lo conoces al hermano, al tal persona? Ahora es un cristiano, ahora es nuestro hermano, ahora él predica del evangelio. ¿Te acuerdas que él se burlaba de los cristianos? Ahora él anuncia el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, porque solamente Dios puede hacer esa obra. Pablo, con su testimonio, les habló a los Gálatas muy claramente lo que es el evangelio. El evangelio es el único que tiene poder para transformar al pecador en un siervo de Dios. El verdadero evangelio. El evangelio que es por gracia. Porque si el evangelio fuera por obra, primero que no podríamos recibir el perdón de Dios. Y menos ser transformados. Porque el evangelio, aquel evangelio que es poder de Dios para salvación, es el evangelio de Jesucristo, no es el falso evangelio de los legalistas. Yo quiero contarles, ya para concluir, una historia real de un predicador muy famoso. Dice que él le tocó predicar en una universidad en Europa. Como él tiene muchos videos en YouTube, los estudiantes de Europa, de esa universidad, ya lo esperaban diciendo, este predicador, después le voy a dar el nombre, seguramente va a venir a exhortarnos, a hablarnos de santidad. Seguramente va a venir con esos mensajes que él tiene, que donde es duro con su predicación. Dice que el predicador oró a Dios, le pidió que le ayude, porque sabía que había un público que lo iba a escuchar que estaba en completa oposición a él. Y cuando comenzó a hablarles, cuando comenzó a predicar, él presentó una incógnita a los oyentes. Les dijo, enseguida voy a decirle a ustedes cuál es la verdad más aterradora de todas las Escrituras. Y comenzó a hablarle de Cristo, comenzó a hablarle del Evangelio, y transcurría el mensaje, ellos se preguntaban, ¿y cuál sería esa verdad tan aterradora? Y él, viendo la cara de los estudiantes, intrigados para que les dijera ya cuál era esa verdad tan aterradora que se encontraba en las Escrituras, le dijo, les voy a decir, y los miró a todos a los ojos, le dijo, les voy a decir cuál es esa verdad tan aterradora que está en las Escrituras. La verdad tan aterradora que aparece en las Escrituras es que Dios es bueno. Dice que todos comenzaron a reír. Y decían, ¿qué tiene de aterrador de que Dios sea bueno? Y él les dijo, ¿sabe qué tiene de aterrador de que Dios sea bueno? Es que nosotros somos malos. ¿Qué tiene que hacer un Dios bueno y justo con gente tan mala y pecadora como nosotros? Vieron que el mundo a veces dice, Dios es bueno. Tiene que estar temblando al saber ese atributo de Dios, que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es justo. ¿Qué hace un Dios bueno? Él continúa diciendo en su testimonio,
¿Qué hace un Dios bueno con personas como nosotros? Somos pecadores, pecamos contra todos, pecamos contra Dios, pecamos contra la creación. La creación clama por nuestra condenación. Dice en Efesios que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a todos los principados y potestades en los lugares celestiales, dice Efesios 3:10. Hay testigos espirituales que ven la misericordia de Dios que se manifiesta, la multiforme sabiduría de Dios que se manifiesta por medio de la iglesia. Continúa el predicador, dice, si Dios perdonaría simplemente a los pecadores, no sería un Dios justo. Si un juez terrenal voluntaria y arbitrariamente perdona al delincuente, al asesino, al criminal, porque se le da la gana, deja de ser un juez justo. Pero Dios es justo y Dios es bueno. ¿Cómo un Dios justo y bueno puede perdonar a gente malvada y seguir siendo justo y bueno? Esa es la gran pregunta que está revelada en el Evangelio. Cómo un Dios bueno no solamente perdona a malvados y pecadores, sino que tiene comunión con ellos. Esa es la verdad aterradora. En el Evangelio está la gran revelación de ese gran misterio. La respuesta se encuentra en la cruz de Cristo. Esa pregunta de cómo un Dios bueno y justo puede perdonar a pecadores y malvados como nosotros y tener comunión con ellos y permanecer siendo santo y justo. Ninguno de sus atributos se alteró. Dios no dejó de ser justo cuando nos perdonó a nosotros pecadores. Ese Dios bueno y justo tiene que condenar todos nuestros pecados. Y para eso ese Dios bueno envió a su Hijo en semejanza de hombre, que naciera de mujer y que viva 33 años y medios en este mundo como hombre, según nuestra semejanza, dice la Escritura, y tentado en todo, pero sin cometer pecado. Vivió una vida perfecta, en obediencia perfecta, en una justicia perfecta. Luego lo llevó a una cruz, fue crucificado y ahí ese Dios bueno puso sobre él todos nuestros pecados para que nosotros podamos ser perdonados. Y en esa cruz la justicia de Dios fue satisfecha. El despreciar el Evangelio es despreciar ese plan maravilloso de Dios para los malvados y pecadores, entre los cuales estábamos nosotros. Yo creo que ahora podemos entenderlo un poquito más al apóstol Pablo, por qué se enojó tanto. No era una simple palabra, era el plan de Dios, era el Evangelio de su Hijo. El Evangelio de Cristo, Cristo es el Evangelio. El Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio. El Evangelio es la gran respuesta a esa pregunta. ¿Cómo un Dios bueno puede estar en comunión con gente tan mala como nosotros? Gracias a Jesucristo. Le damos gracias al Señor. Padre, te alabamos.